Cristina, con la doctora Cohen, que habla de una tercera ola. Pero abrimos nuevamente el capítulo político en Enrique Zuleta Puseiro, consultor, está en línea. Hola Enrique, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Encantado Bien, de verlos. bien, bien. Acá invadidos por videitos. Este fin de semana ha sido el fin de semana en el cual distintos dirigentes políticos han elegido las redes sociales y videos muy cortitos para mostrarse como candidatos, aunque no dicen candidatos a qué, o ni siquiera confirma si son candidatos. Así que por ese lado viene acá la incertidumbre en Corrientes, sobre todo en este escenario Es un preelectoral. cambio total en el modo de producción de la política. Las redes sociales y las producciones así casi caseras de videos son tan fáciles de hacer que todo el mundo la va a hacer. Eso va a ser una especie de abuso de un instrumento que realmente cumple una función muy interesante, pero va a hartar a la gente, la va a poner loca y va a ¿No? haber una reacción. Me parece que es una técnica que se ha usado en muchos países europeos y ha terminado produciendo una enorme abstención y un rechazo de la política en prejuicio de los candidatos más firmes y de los partidos más grandes. Es un fenómeno inevitable, va a ocurrir y los efectos van a ser muy disruptivos. ¿Los perjudicados son los candidatos más fuertes, Enrique, con esta modalidad? Y el que tenga algo que decir, el que tenga algo que proponer, el que realmente haya trabajado durante años en el mundo en general, se ha generado una idea de que cualquiera se puede ser presidente. Si Macri o Alberto Fernández pudieron ser presidentes, ¿qué sentido tiene la militancia política, los partidos políticos, la construcción de una idea política, la búsqueda de consenso, la articulación, en fin, todos esos procesos de representación, participación, movilización? Ninguno. Entonces me parece que se está produciendo un deterioro. Piensen ustedes en lo que fue Trump, un billonario extravagante y impulsivo y autoritario y atrevido, pudo ser presidente de Estados Unidos. Jamás Rockefeller, por ejemplo, pudo ser presidente. Espera que hijo de Martín me Bueno. No, No, está bien, no, me parece que es subestimarlo a Alberto Fernández, porque Alberto Fernández es un militante del PJ, aunque haya sido un perdidoso, Sí, organizándole las no, campañas ahí en la ciudad de Buenos Aires a diversos por candidatos, supuesto. pero lo mismo Macri tiene el mérito en estos últimos años de haber fundado un partido político y haber participado en democracia. Los méritos son indudables, son figuras muy interesantes, tanto Macri como Alberto Fernández, pero la idea de que se puede ser presidente por un juego, vamos a decir, espontáneo, donde yo junto 100 millones de dólares y apoyo a los medios y soy presidente, no me hace falta otra cosa, no Enrique, quiero acuerdo, no quiero conversar. O Alberto Fernández, un día alguien dice, vas a ser mi presidente. Quiero Enrique, decir, eso no menoscaba para nada la figura de los dos. Son dos figuras muy interesantes de estudiar. Vale la pena leer los libros de ellos, seguirlos, lo que han hecho, las trayectorias, lo que han podido hacer. Y además una oportunidad para la gente que no puede estar condenada a hacer política, en el sentido también quiere ser presidentes o gobernadores. Quienes no han hecho ese curso son los... Yo lo entiendo eso. Estoy simplemente describiendo y no se entienda como menoscabo, para nada. Enrique Son Martín Varela. trayectorias profesionalmente extraordinarias los dos, y creo que son dos personas que pueden aportar mucho a la Argentina. Quiero decir que cualquiera puede, sin necesidad de militancia, ni partidos, ni acuerdos, ni de afiliados, ni nada, puede ser presidente. Eso es bueno y es malo, las dos cosas. Bueno, Enrique Martín Varela, buenas noches, ¿cómo andamos? ¿Bien? ¿Qué tal, Martín? Un ¿Qué gusto. tal? Enrique, hay gobernadores que están comenzando a generar un movimiento de expansión al resto del país para tratar de darle más cuerpo al partido justicialista o a las gobernaciones en la puja que se da en la alianza gobernante. Estamos hablando de Hacemos por Córdoba, Schiaretti, Hacemos por Santa Fe, Perotti, y ahora Camau apareció, irrumpió en las redes sociales con un video en donde propone Hacemos por Corrientes. ¿Qué lectura haces de este movimiento interno de la alianza gobernante y obviamente del protagonismo de los gobernadores? Creo que es la expresión de una tendencia que viene hace mucho tiempo en la política argentina. Es una mutación que se va produciendo lentamente, que va colocando el poder provincial en el centro del escenario. Corrientes es un buen ejemplo, ¿no es cierto? Ya es más de medio siglo de construcción, y estuvo antes el pacto. Es decir, los partidos, las fuerzas provinciales comienzan a colocarse en una etapa de construcción de un poder político que ya no es simplemente un agente natural o delegado o que recibe instrucciones. Eso empezó con los frentes cívicos y sociales
Ya en la época del radicalismo, el catamarqueño fue con Castillo padre, o el frente mismo de Zamora, después, son todos frentes cívicos y sociales que fueron articulándose sobre la base de convergencias radicales y peronistas. Piensen en Rovira, en Misiones. Corrientes es un ejemplo extraordinario. Por supuesto, Jujuy también. Entonces me parece que esto se va armando. Esta etapa del COVID es muy importante. Ayer en la prestigiosa revista The Economist de Londres, el número del 5 de junio, se publica un artículo que dice: COVID-19 está inspirando el separatismo en los viñedos de Argentina. Y es un estudio sobre lo que está ocurriendo en Mendoza a raíz de la crisis. Mendoza ha abierto todo, como ustedes saben, ha rechazado todos los puntos de la política nacional. No lo he hecho denunciando a la Corte ni armando movidas en todo el país, como lo ha hecho Rodríguez Larreta, pero lo ha hecho de una manera callada, afirmando absolutamente los intereses provinciales. Me parece que esto es un proceso en el cual la decadencia de la fuerza central de presidencialismo, esta especie de evanescencia del poder presidencial, va marcando un ascenso de los poderes provinciales. Es un proceso que va acompañando de una reconsideración de las reglas del federalismo. El último fallo de la Corte fue un ejemplo. El límite entre esto y el separatismo es muy fino. Entonces, habrá que ver cómo articula la Argentina esta nueva dimensión del federalismo, que ya no es un federalismo de concertación, sino que es un federalismo polifónico, diría yo, donde cada provincia va a tratar de articular su fuerza política, rescatar sus recursos, afirmar sus principios, sus reglas, sus procedimientos, sus identidades. Es un proceso que no nos es posible evitarlo, ocurre, tenemos que hacer que funcione bien. Corrientes va a ser un muy buen ejemplo, lo van a ver en esta elección, cómo se afirman estos rasgos de identidad de las fuerzas políticas. Esa es la desventaja que tiene el peronismo, que al estar intervenido y depender tanto, vamos a decir, de una mano de afuera que le va a armar las listas, le va a mandar los recursos, le va a financiar la campaña, lo va a debilitar, le va a quitar capacidad de expresión de la política correntina. Va a tener una derrota muy grande debido precisamente al no poder funcionar como una fuerza netamente correntina. Me sorprendió esto que vos decís del separatismo, porque tanto como hablando con gente de Chile como de Perú esta semana y de Colombia también, afuera le dieron mucho más importancia de la que nosotros le damos aquí a la actitud de Cornejo. ¿Es así? Sí, porque, bueno, Cornejo ha tratado de nadar y guardar la ropa, como dicen los españoles. Él no forma parte de esta concepción porque es un hombre que quiere ser presidente, es uno de los presidenciables del radicalismo. Sí, lo que sí no ha dejado que nadie le arrebate el mendocinismo. Los partidos que están promoviendo esta especie de secesión son otros partidos. Está el diputado Ramón, hay una secesión por parte del Partido Demócrata, en general muchos empresarios. Se multiplican en Mendoza las tendencias a pensar un partido que se llama éxito, salida, ¿no es cierto? Y se recuerda, por ejemplo, que Mendoza ya intentó en la época de Roca, en 1880, hubo una pandemia, una epidemia, no una pandemia. Y Mendoza intentó separarse y de alguna manera establecer una barrera de lo nacional. Roca, que era fuertísimo, era un presidente centralista, absolutamente abortó este movimiento, y allí Mendoza perdió muchísimo de autonomía política y de desarrollo natural del sistema mendocino, precisamente por la fuerza, yo diría, institucionalmente violenta de Roca, que impidió el progreso de ese separatismo. Está en el ADN de muchas provincias, que por otra parte son provincias muy italianas, con una tradición de autonomía muy grande. Son provincias progresistas, pasa el caso de Santa Fe, pasa el caso de Córdoba, son provincias de mucho municipalismo, donde los grandes partidos nacionales nunca han sido muy fuertes, han sido fuertes en la medida en que se cordovizaron o santefizaron o mendocinaron, que valga las palabras, ¿no es cierto? Yo creo que Perotti lo que está haciendo es responder a un reclamo que viene de abajo, porque no es un socialismo, es un socialismo santafesino, no es un radicalismo. Es el radicalismo santafesino, y el peronismo tiene unos rasgos de identidad notables. Son procesos nuevos. La pandemia lo que está haciendo es exacerbarlo. En todas las elecciones del mundo ha habido un proceso de centralización,
baja participación. Piensen en las elecciones españolas, por ejemplo, o las italianas, un triunfo total de las fuerzas secesionistas o vamos a decir catalanas o vascas. Es un gran momento. Ortega y Gasset tiene un libro extraordinario que se llama España invertebrada, donde dice que cuando la columna vertebral de un país decae, está pensando en la guerra de los años 30, decae, los separatismos, los, vamos a decir, regionalismos, crecen y se afirman. Es un proceso casi de física social, donde la decadencia del centro produce una especie de movimiento de emergencia, vamos a decir, de energía. Sí, o algo casi fundacional de aferrarse a lo local, a lo cercano, a lo seguro, entre tanta incertidumbre. Soledad, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, el consultor dando su mirada de cuáles serían estos movimientos que en Argentina están apareciendo a raíz también de elecciones, pero en pandemia. Antes de la última pausa y antes de entrar con lo que va a pasar, lo que está pasando con la tercera ola en algunos países, en Misiones hubo elecciones, no fue tan baja la participación, dicen que cerca del 64% del padrón votó, es una elección legislativa, creo que es la primera elección que se da en esta segunda ola de pandemia, así que es interesante también después ver cómo funcionó el protocolo de la justicia electoral, pero hay algunos datos, el Frente Amplia Renovador. Victoria del gobierno, ¿no? Sí, se impuso por muchísimo.